Bienvenidos a Estudiando la Biblia en 100 días de oración con el pastor Enrique Báez. Hola, te saluda el pastor Enrique Báez. En este día, nuestra meditación está basada en el Salmo 34, los versículos del 4 al 7, donde leemos: Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Seguramente, al igual que el salmista, todos nosotros hemos experimentado angustias y temores. En este pasaje el salmista nos afirma que Dios escuchó su clamor, que Dios lo libró de sus temores. La expresión detrás de esta palabra temores es el término hebreo megorá, que viene del verbo gur, el cual se utiliza en 10 ocasiones en el Antiguo Testamento. Esta palabra o este verbo se utilizaba para describir el temor causado por enemigos, por adversidad. En el libro de Números, capítulo 22, versículo 3, el texto nos habla de que Moab tuvo gran temor a causa del pueblo de Israel, pues era numeroso. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 27, se nos habla del temor causado por cualquier enemigo. Así también el texto nos va a hablar en 2 ocasiones de prohibiciones que Dios da de temer a hacer el juicio correcto, como aparece en Deuteronomio 1:17, y a no temer al falso profeta que proclama mensajes que no provienen de Dios, como aparecen en Deuteronomio 18:22. En el Salmo 33, versículo 8, esta palabra se utiliza para describir el temor a Dios en el contexto de la adoración. Pero su sentido de terror, desesperanza, va a ocurrir en el libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 22. En este texto de Salmo 34, el salmista nos afirma que Dios libra de todo temor a aquellos que confían en Él. Distinto a la suerte del impío, como registra Proverbios capítulo 10, versículo 24. Una expresión muy importante en este pasaje es la frase el ángel de Jehová. Esta expresión con frecuencia se utiliza en la Biblia para hablar del mismo Dios. Así va a ocurrir, por ejemplo, en el libro de Éxodo capítulo 3, en Josué capítulo 5 versículo 14, donde se nos presenta el príncipe del ejército de Dios, y de manera particular también el libro de Jueces capítulo 6 del 11 al 13 va a utilizar esta frase el ángel de Jehová como una designación para Dios mismo. La experiencia de Eliseo y su siervo, registrada en 2 Reyes capítulo 6 versículo 17, muy bien ilustra cómo el Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En esa ocasión el texto bíblico dice que oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos, hablando de su siervo, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Sí, apreciados amigos, Dios acampa alrededor de aquellos que le temen
y le aman. Usted podrá escuchar que este versículo donde se utiliza esta expresión, el ángel de Jehová, el versículo 7, usa la palabra temor. Y debo señalar que esta palabra temor proviene de una raíz distinta a la que vimos en el versículo 4, donde hablamos de temores. Aquí en el versículo 7 se utiliza la palabra hebrea yaré, que se traduce como el temor a Dios, y se puede utilizar esta palabra en diferentes contextos, ya sea para hablar de el temor que se siente ante un peligro o amenaza, como registra Génesis 32, versículo 8, o el temor al castigo, como aparece en Génesis 3:10, o temor a la muerte. Pero el uso que el Salmo está haciendo de la palabra yaré es el temor que se traduce como reverencia, obediencia, adoración al Dios verdadero. En otras palabras, apreciado amigo, cuando nosotros tememos al Dios verdadero, todos los temores son expulsados de nuestro corazón. No hay razón para tener ansiedad o temor a situaciones en la vida cuando nosotros tenemos a Dios en el centro de nuestras vidas, pues Él acampa alrededor de sus hijos y los defiende. En el 1744, luego que su barco había sido investido por una gran tormenta y estar ya semanas a la deriva, John Newton, aquel que llegó a ser uno de los compositores de himnos más famosos del mundo y quien compuso entre otros himnos Sublime Gracia, Amazing Grace, luego de estar semanas en alta mar a la deriva, él comenzó a leer un Nuevo Testamento que tenía en aquel barco, y allí, recordando todas las historias que su madre le contó hasta los 7 años, cuando la perdió a causa de tuberculosis, aquel joven John Newton decidió entregar su vida por completo y permitir que la gracia de Dios lo transformara por el resto de su vida. El temor a Jehová, como este mismo salmo nos invita en el versículo 9, temed a Jehová, expulsó los temores que habían en su corazón y especialmente le hizo ver cuán lejos había vagado de Dios. Cuando tú y yo vagamos lejos de Dios, hay razón para que nuestro corazón esté cargado de temores. Pero cuando tú y yo abrimos la puerta de nuestro corazón a Dios y tememos a Él, todas nuestras ansiedades y temores son expulsados de nuestro corazón. Que en este día, al igual que el salmista, tú y yo busquemos a Dios de todo corazón, confiemos en Él plenamente, le amemos sobre todas las cosas, y Él va a expulsar todo temor y ansiedad de nuestro corazón, porque Él acampa alrededor de nosotros. Que Dios te bendiga. Andaba yo en un barco sin puerto al cual llegar. De repente vino una tempestad que iba a naufragar. Los vientos arreciaban cada vez más y más. Mi alma se angustiaba en medio de la tempestad. Hice todos los esfuerzos que un humano puede hacer. Pensé que con mis fuerzas la paz podría tener. Luché y luché y me afané, pero no pude vencer. De repente oí una voz que habló a mi corazón y dijo: no temas, porque yo soy Jesús tu Salvador. Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús
es mi capitán. Jesús, mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. El barco del cual les hablo es este mundo de dolor, y muchos son los que en él están sin rumbo y dirección. Marchemos pues con Jesús, quien es nuestro Salvador. Murió por ti, murió por mí, y yo sé que muy pronto le veré. Jesús, mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús, mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús, mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús, mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán.